una vez más para continuar con el estudio de este libro, de este nuevo libro que es el libro de Ruth. Pero antes de empezar quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro para que sea el Señor guiándonos en esta hermosa historia que vamos a estudiar esta noche. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha guiado a través del estudio y te pedimos que el día de hoy, Señor, seas tú iluminándonos y dándonos la sabiduría para entender tu palabra. Permítenos, Señor, conocer lo que tú quieras hablarnos el día de hoy a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Una vez más nos encontramos reunidos para continuar con el estudio de la palabra de Dios y en esta oportunidad iniciar con el libro de Ruth. El día de hoy que vamos a estudiar este hermoso libro, esta es una hermosa historia, vamos a hablar sobre ciertas características o ciertas cosas que rodean este libro. Para empezar, el libro de Ruth, no tenemos un autor conocido al que podamos decir quién escribió este libro de Ruth. Pero si nosotros examinamos en todos estos 4 capítulos que solo conforman el libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta en el último capítulo, en los últimos versículos, que se habla sobre la genealogía que corresponde a después de Ruth, ¿no? Hasta llegar a lo que es David, el rey David. Esto significa que el rey David vino muchos años después. Eso significa de que este libro básicamente se escribió mucho después de los sucesos que se relatan en él, porque estamos hablando inclusive ya de la presencia del rey David. Este libro tiene como objeto establecer algo que sabemos es muy importante en el desarrollo del pueblo hebreo, desde que sale de Egipto, de su cautiverio con Moisés, y es la genealogía. La genealogía en el pueblo hebreo, en el pueblo israelita, en el pueblo judío, es muy importante, porque todos ellos están divididos en tribus y todos ellos siguen, ¿no? Una línea genealógica que él va a establecer, y en el caso de la palabra de Dios, en este momento lo que estamos estudiando va a establecer la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Y esta línea es importante. Ustedes vieron que cuando estudiamos el caso de Jefté, ¿no? Y explicamos claramente que del tipo de sacrificio que se estaba hablando era que era la única hija de él y después de él no iba a haber más descendencia. Eso significa que la línea genealógica de la familia de Jefté terminaba ahí, porque la hija iba a quedar, ¿no?, sin matrimonio y sin poder tener hijos, porque iba a quedar al servicio de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Y así como hemos visto que siempre es importante, inclusive se dio leyes, y sabemos cuando lo hemos estudiado en el caso de Levíticos, ¿no? Las leyes están anotadas en Éxodo, Levíticos, en Números. Sabemos que inclusive aquella mujer, aquel hombre que muere y no ha tenido descendencia, dice que la esposa se llegará al hermano de él para que los hijos que tenga a través de este hermano no sean del que los procreó, sino sean del que murió, para que asimismo la descendencia continúe. Como ustedes ven, es muy importante para lo que es la ley hebrea, el pueblo hebreo, este tipo de desarrollo. Por eso entendemos la escritura de este libro para establecer primeramente una genealogía y establecer, ¿no?, la genealogía específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, nos vamos a dar cuenta también que este libro de Ruth es un libro no solamente histórico desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, porque todos los sucesos que vamos a desarrollar, todo lo que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que son cumplimiento de la ley, ¿no?, de la ley del trato a la viuda, porque ella se va a convertir en una viuda. Cuando estemos leyendo el libro nos vamos a dar cuenta, y la manera en que ella se desempeña y se desarrolla en la historia se nota que tiene el beneficio de la ley que se le otorga a las viudas con relación cuando se acercan a los campos, ¿no? Y esto trae bendición no solamente para la persona que recoge el producto del campo, sino además de la persona que deja el producto para que lo sea recogido, porque eso está mostrando el amor hacia el prójimo.
Y ahí cuando hablamos del amor hacia el prójimo, también estamos envolviendo la misma historia de Ruth, porque Ruth de una u otra manera se sacrifica por lo que vendría a ser su suegra, Noemí, para que ella pueda salir adelante. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir explicando más detalladamente, pero este es el contexto en el que nos estamos ingresando al libro. O sea, es un libro escrito mucho después de que realmente sucedió. Nos relata un tiempo, nos especifica un tiempo y nos dice en el tiempo de los jueces, ¿no? Que es el libro que acabamos de terminar, pero no fue escrito en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en los últimos versículos, ya hemos dicho y repetimos, estamos hablando ya de la genealogía del rey David. Vamos a ingresar entonces a la geografía bíblica para darnos cuenta que nos seguimos moviendo en la misma área. La historia tiene que ver con el pueblo de Belén, que corresponde a la tribu de Judá, y a lo que vendrían a ser estas dos mujeres que ingresan a la historia, que son las moabitas, ¿no? Orfa y Ruth. Recuerden ustedes que Moab es un pueblo que también fue, de una u otra manera, recibió esta tierra porque es la descendencia de Lot. Recuerdan que cuando Abraham y Lot se dividieron la tierra para poder pastear porque tenían mucho ganado, sabemos que Abraham ingresó a lo que es o conocemos como la tierra de Canaán, ¿no? La tierra prometida, donde están ahora ubicadas las tribus, y Moab fue el área que ubicó Lot. Entonces sabemos que todos los moabitas vienen de la descendencia de Lot, ¿no? Inclusive hablamos de Edom, que tiene que ver con Esaú, que en este caso, para el día de hoy, la historia no refiere con Esaú ni con Edom nada. Y aquí nos damos cuenta entonces de lo que vendría a ser la geografía bíblica y no hacemos un acercamiento para darnos cuenta que es de la tribu de Judá, el área de Belén, que corresponde a la tribu de Judá, y el pueblo de Moab. Entonces los invito a que vayan a sus Biblias al capítulo 1 de Ruth, ¿no? Y vamos a leer. Dice, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. O sea, toda la familia venía de Belén, era de la tribu de Judá. Y por razones de la hambruna, ellos se mueven. Sabemos y hemos estudiado a través de la historia que hubo muchos tiempos de hambruna durante el desarrollo y el movimiento del pueblo de Israel, incluyendo cuando Abraham se movió para lo que vendría a ser el área donde vivieron, en el área de Egipto. Fue a través de una hambruna cuando José los ayudó para que puedan tener alimento. Dice, y murió Elimelech, versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y la mujer desamparada de sus 2 hijos, dice, ¿no? Y habitaron allí unos 10 años. Observen ustedes, dice, tomaron 2 mujeres y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. ¿Qué es lo que quiero acotar aquí en esta parte de la historia? Que estas mujeres moabitas, o sea, Ruth y Orfa, convivieron durante 10 años con la familia de la tribu de Judá, con lo que vendría a ser Noemí, ¿no? Y los 2 hijos. Esto significa que a través del desarrollo de la historia nos vamos a dar cuenta que realmente ellas, en este caso Orfa y Ruth, conocieron lo que es el Dios de Israel porque la costumbre, por el desarrollo de esta familia de la tribu de Judá, que era una familia que realmente guardaba los mandamientos de Dios en ese sentido. O sea, ellos transmitieron este conocimiento a estas mujeres. Vamos a continuar. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. O sea, a raíz de esta tragedia personal que tiene de la muerte de sus 2 hijos, Noemí decide regresar a su tierra, a las tierras de Judá, específicamente a Belén, ¿no? Y Noemí dijo a sus 2 nueras: volveos cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Observen cómo Noemí en este caso no solamente les dice que se queden, ¿no? Porque ellas eran moabitas, pertenecían a ese territorio, sino que además les da una bendición. Les dice que Jehová tenga misericordia de ellas. Observen ustedes cómo en este versículo 8 ella les dice: Jehová haga con vosotras misericordia, o sea, tenga en cuenta y sea bondadoso y concesivo con ellas. Noemí, antes de irse, las está bendiciendo a estas 2 mujeres. Versículo 10 dice: y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Esa es la primera posición de ambas, de Orfa y de Ruth. Las dos manifiestan su deseo de permanecer con ella. Dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, porque habéis de ir conmigo. Dice, ¿no? O sea, y Noemí les pregunta: ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Recuerden ustedes que no hubo descendencia. Pese a que hubo una convivencia de 10 años casadas con los hijos, no hubo una descendencia. Dice: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esa es la primera posición de Noemí. ¿Por qué? Porque piensa de que las cosas le han ido mal, murió su esposo, murieron sus hijos, ¿no? Y ella se ve sola. Ya sabemos que las viudas no tenían manera de sobrevivir excepto de la misericordia, de la bondad de aquellas personas que tenían sus campos y podían dejar algo y tenían que ir a recoger. Pero ya estamos hablando de Noemí, una mujer adulta, una mujer mayor que ya había vivido el tiempo mayor de su vida, entonces no tenía esa juventud, esa energía, ¿no? Esa fortaleza física para poder de repente sobrevivir a este tipo de vida que le correspondía por ser viuda. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Observen cómo aquí vemos, ¿no?, 2 tipos de personas que aparentemente tienen un buen corazón. No estamos hablando de un mal corazón, porque las 2 manifiestan el deseo de acompañarla. Este deseo de acompañarla está asociado con la condición de ella, de Noemí, de ser una persona adulta y quedarse viuda y totalmente desamparada para poder estar con ella. Sin embargo, vemos que a la insistencia o a la proposición de que hace Noemí, Orfa decide regresar. Y no solo regresa a su pueblo, o sea, no solamente, sino que también dice a su pueblo y a sus dioses, porque sabemos que Moab tenía dioses paganos, no adoraba al Dios de Israel. Entonces nos damos cuenta como aquí una persona retrocede totalmente. Y aquí termina la historia de lo que vendría a ser Orfa, porque la Biblia no la vuelve a mencionar en ninguna parte. Orfa aquí queda y está terminada, porque sabemos que ella regresa y solo se integra a continuar la vida que ese pueblo moabita venía desarrollando desde ese entonces. Y aquí viene, en el versículo 16, viene la declaración de Ruth.
Yo puse aquí, y ustedes pueden leer el gran mandamiento que está en Mateo 22, 37, 39 o en Marcos 28, 34. Este mandamiento al cual he referido yo en este capítulo, en este versículo que vendría a ser la declaración de Ruth, en este versículo que empieza en este versículo 16, nos vamos a dar cuenta nosotros que realmente se cumple lo que Dios dice, ¿no? En su palabra. Cuando nosotros leemos Mateo, vamos a leer 22, 37, 39. Cuando leemos estos versículos, nos vamos a dar cuenta nosotros. Vamos a leer 22, 37, 39 para darnos cuenta cómo este principio de Dios se cumple con la manifestación, con la declaración de Ruth, que es una declaración muy importante. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, amarás a Dios íntegramente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así lo resume nuestro Señor Jesucristo, y nos damos cuenta cuando nosotros leemos aquí en este versículo 16, y lo vamos a leer, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué significa? Significa que ella primero está no solamente reconociendo a Dios, está expresando el amor al prójimo, porque Noemí es su prójimo y ella se entrega totalmente a Noemí porque sabía que Noemí era una persona adulta, una persona mayor que no iba a poder ir a los campos tal vez a recoger estas semillas, esta cosecha que los que siembran dejan para aquellas personas que son forasteros, viudas, huérfanos, como dice la ley de Moisés, la ley de Dios. Entonces ella va con ella para poder ayudarla a sobrevivir. Ella ya está en ese momento entregándose completamente por su prójimo. Y no solo eso, sino que dice que el Dios de Israel será su Dios. O sea, reconoce al Dios de Israel como suyo, hace su declaración y su aceptación de Dios. Dice, donde quiera que vivieras, viviré, todo tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. O sea, hace una declaración, ¿no? Como dice la palabra, reconociendo a Dios. Y no solo eso, sino que le expresa obediencia total, porque dice en el versículo 17, en la última parte dice, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a cumplir lo que ya conoce, porque ha vivido 10 años con el esposo bajo el conocimiento de la ley judía, sino que aún lo que Dios le pida hará. ¿Se dan cuenta ustedes? Aún me añada más, dice. Entonces ella expresa una sumisión, una obediencia, un sometimiento a las cosas de Dios, y a sí mismo en el mismo tiempo manifiesta ese amor al prójimo que vendría a ser Noemí. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Seguimos. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella se autodenomina con el nombre de Mara, porque Mara significa amargo. Y lo hemos estudiado con respecto a esto cuando hemos visto los estudios de Apocalipsis. Se usa también este término para determinar lo que es como un término de amargo, y puede ser aplicado a las aguas o puede ser aplicado, en este caso ella lo aplica al sentimiento que ella tiene, ¿no?
se siente que está amargada, que está golpeada por todas las circunstancias que ha vivido, y es entendible, perdió esposo y 2 hijos. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Eso es lo que ella piensa. Sin embargo, ella no se da cuenta que Dios le ha provisto de Ruth, la moabita, para que ella pueda continuar con su vida y pueda continuar sobreviviendo sin problemas. Pero más adelante ella se va a dar cuenta de esto cuando vea cómo se desenvuelven las cosas. Dice, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz. O sea, ella llega a este campo, pero no llega porque sabía que era de Boz, sino que llegó simplemente para recoger las espigas que se caían o que dejaban los segadores, porque era parte de la ley. ¿Para qué? Ella podía tomar esto, y era bendición para ella y era bendición para el dueño de la tierra, así dice la ley. Y aquí Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. O sea, no solamente Boz observó que había una mujer en su campo, sino que además esta mujer era una mujer trabajadora, una mujer que no se había detenido de recoger todo lo que ellos dejaban o caía de sus manos. Entonces Boz, que era el dueño, el jefe, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, Boz tiene compasión de ella, ¿no? Tiene compasión, y no solamente la deja que ella pueda coger del campo, sino que además también le ofrece agua. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boz y le dijo, ¿no? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, ¿no? Observen ustedes qué dice la palabra de Dios. Dice, quien dejara padre, madre, hijos, tierra, todo, Dios lo compensará, lo recompensará. Y eso es lo que le sucede a ella. Ella es recompensada por eso. Y Dios pone que haya gracia en el corazón de Boz. Dice, Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Efectivamente. Y ella dijo, Señor mío, no hallé yo gracia delante de tus ojos. ¿Por qué me has consolado? ¿Por qué me has hablado al corazón de tu sierva? Aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba considerada como parte del pueblo de Israel. Entonces ella se sentía a menos. Sin embargo, la historia continúa y dice, y Boz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Se dan cuenta cómo él, para cumplimiento de la ley, todo lo que decía la ley decía que todo lo que se caía, ella lo podía recoger, porque era parte de lo que se hacía, ¿no? El dueño de lo que es la cosecha hacía, ¿para qué?
para poder beneficiar o tener, dar alimento a lo que eran las viudas, los huérfanos y el extranjero. En este caso se aplica para ella Ruth, que era la viuda de uno de los hijos de Noemí. 17 dice: espigó pues el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, trajo comida y parte de la semilla para que puedan no alimentarse otros días. 19, y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Ella no sabía dónde había ido, no la había mandado al campo de Booz, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso nosotros sabemos que cuando nosotros andamos en el camino de Dios, hacemos lo correcto, Dios guiará nuestras vidas exactamente donde nosotros debemos ir y a donde debemos estar. Y hallaremos gracia en los corazones de las personas, porque así Dios lo demuestra. Dice: y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Y nosotros sabemos lo que es la redención. Es una palabra que se usa durante todo el tiempo en la Biblia, y esto vendría a ser de una u otra manera la demostración de que quien sigue las cosas de Dios, quien camina en obediencia con Dios, será redimido. Dice: y Ruth la moabita dijo además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. En otras palabras, le dijo: ve solo a ese campo. Y estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y de la de trigo, y vivía con su suegra. O sea, ella siempre trabajó para ayudar a su suegra. Dice, capítulo 3, dice: después dijo a su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué significa esto? Y nosotros vamos a ver cómo a través en lo que vendría a ser los primeros 10 capítulos, los primeros 10 versículos del capítulo 3, nos vamos a dar cuenta como que después de que haber terminado toda la cosecha, hay una especie de celebración. Esta celebración, obviamente, ellos toman vino y comen. Entonces Noemí envía a Ruth, ¿no? Para hacer la historia más corta y no estar leyendo, Noemí envía a Ruth para que se presente en la fiesta y espere pacientemente que la fiesta termine. Cuando Booz vaya, le da indicaciones que cuando Booz se acueste, ella destape sus pies y se acueste a los pies de él. ¿Para qué? Para una manera de, como sabía que era su pariente y podía redimirla, o sea, podía tomarla como mujer para que tenga no solo la descendencia, sino pueda ver por ella. Entonces, eso es lo que él hace. Ella recibe la instrucción de Noemí y va y cumple. Se acuesta a los pies de Booz, pero Booz ya está dormido. Cuando él se despierta, dice él, la ve a Ruth que está acostada a los pies, entonces habla con ella, ¿no? Entonces se habla con esto y Booz le dice: no puedo redimirte, no puedo tomarte, porque hay alguien antes que yo que tiene derecho sobre ti. O sea, la secuencia en la que se debería seguir era esa. Y cuando Booz va y se presenta ante este familiar, se presenta con testigos, ¿no? Para que determinar después que no haya problemas. Y este familiar, al cual no tenemos nombre en la historia bíblica, le dice a Booz que no la tomará a Ruth porque no quiere que parte de su herencia corra para ese lado. Entonces no toma la heredad no toma a Ruth, y Booz entonces toma a Ruth porque la apreciaba, porque vio que era una mujer, ¿no? Y esto tiene que ver aquí con lo que dice en Proverbios 31, era una mujer virtuosa. Es una de las primeras mujeres virtuosas que vemos en la palabra de Dios.
Esta mujer virtuosa que está descrita completamente en Proverbios 31 del versículo 10 en adelante, si usted quiere saber cuáles son las características de una mujer virtuosa, usted puede ir a ese versículo, a ese capítulo 31 del 10 en adelante, y usted puede leer todas esas características que de una u otra manera identifican a Ruth como la mujer virtuosa. Y es ahí donde Booz comienza y toma a Ruth como parte, ¿no?, la hace su esposa, se casa con ella y tiene ahí una familia, forma con ella. Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, ¿no?, toda esta historia se desenvuelve también. Entonces vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que eso sucede en todo este capítulo 3. Ya en el capítulo 4, Booz en realidad dice en capítulo 4, vamos a leer, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente, ¿no?, la parte de la historia que les he contado, y que este pariente es consultado para redimir, y como no redime a Ruth, Booz toma el derecho de poder hacerlo, ¿no? Se habla en el versículo 8 sobre que se quite el zapato, que era una de las demostraciones para poder llegar a un acuerdo y definirlo, y nos damos cuenta que posteriormente toma a Ruth, la moabita, como mujer. Entonces, y tomó por mujer a Ruth, la moabita, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre. Aquí es donde volvemos a insistir, la descendencia, la genealogía era muy importante en lo que es el pueblo de Israel. Y en este caso específico, más aún porque estamos hablando de que Ruth pertenece a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no, porque dice que Jesucristo vendrá de la casa de David, y David viene de lo que es la descendencia de Ruth. Y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que realmente vamos a entender que lo que es la sucesión, la herencia, lo que es la descendencia, es importante para los hombres en el pueblo de Israel, para la continuación de las familias. Por eso es que vimos las historias y a veces las comprendemos indebidamente, porque no conocemos ese contexto tan importante que era en ese tiempo. Y vemos aquí que Booz dice, versículo 13 dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová dio a que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Cómo es el plan de Dios? Estuvo casada 10 años y nunca tuvo hijos. Sin embargo, no, cuando se casó con Booz tuvo un hijo, porque ya estaba en el plan de Dios que así fuera. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará a tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Se dan cuenta? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. O sea, la línea generacional comienza a activarse nuevamente, y por eso es que a raíz de este versículo que está en este 17, 18 y en adelante hasta el último, que es el 22, nos vamos a dar cuenta, yo le puse ahí línea generacional, para que nosotros nos demos cuenta cómo realmente comenzó a funcionar todo esto. Al igual nos hace mención de la línea de Booz. Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Por eso hemos determinado que realmente este es un libro, ¿no?, de registro para lo que vendría a ser el aspecto genealógico de nuestro Señor Jesucristo. La mayor razón, aparte de las demostraciones del cumplimiento realmente de la ley de Moisés, aparte de las manifestaciones de amor al prójimo, de la sujeción y la obediencia a Dios, básicamente es establecer de una manera clara y precisa la línea genealógica donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y así es como lo vemos, y así es como está establecido. Una hermosa historia que nosotros vemos donde la gracia de Dios, donde la misericordia de Dios es mostrada para aquellos que seguimos y caminamos en obediencia a Dios. No debemos preocuparnos por el mañana, porque Dios
tiene contados los días, Dios tiene abiertas las puertas y extendido el camino para todos nosotros que seguimos la palabra de Dios en obediencia. Y el Señor cuidará de nosotros y derramará las bendiciones y abrirá los cielos y el favor será sobre cada uno de acuerdo al propósito de vida que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos terminado este libro de Ruth. Es un libro muy pequeño, muy interesante conocer que no fue escrito en el tiempo de los jueces, fue escrito mucho después, ¿no? Pero la idea del libro era establecer esta línea generacional y también resaltar lo que es la misericordia de Dios. Gracias por su atención y los invito al próximo martes a las 8:30 de la noche para iniciar nuevamente un nuevo libro de la palabra de Dios, como es el primer libro de Samuel. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Sí.